Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos concede en este momento el poder salir al aire para poder ser llenos de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Y queremos saludar a todos los hermanos y hermanas de la iglesia local. Un saludo fraternal, que todos los hermanos que están convaleciendo de una u otra enfermedad estén mejorcito, de los que ya sabemos, de los que no sabemos, que Dios pueda bendecirlos a todos. Y queremos enviar un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan de parte de la Iglesia Evangélica de Restauración, Misión Cristiana Elim USA. Le enviamos un saludo fraternal a todos los hermanos y hermanas. Es para nosotros una razón de gran gratitud hacia Dios por concedernos hasta este día la vida, la oportunidad de servirle, de poder presentar el mensaje de su palabra. Así que enviamos un saludo a los hermanos que ya se están conectando y a los hermanos que nos van a sintonizar también en diferido, tanto en esta red social de Facebook como también en la red social de YouTube. Así que esperamos en Dios que en cualquier red social o en cualquier enlace que usted pueda sintonizarnos, para usted sea de mucha bendición. Así que vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para pedirle la bendición, para que en esta hora Él nos siga bendiciendo a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, que nos pueda ministrar en este momento. Así que a todos los hermanos y hermanas yo le invito, si usted lo desea, unirse a esta oración para que le pidamos a nuestro Padre Celestial por cada una de nuestras necesidades. Oramos al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, te damos infinitas gracias, Padre de gloria, por tu grande amor y misericordia, Señor, por tu bondad, Señor del cielo, por concedernos hasta este día, Señor, el don de la vida. Gracias, Señor del cielo, porque a pesar de luchas, de pruebas, Dios mío, tú siempre estás con nosotros. No nos has abandonado, Señor de gloria. No has abandonado a tu pueblo, Señor de gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, queremos poner en tus manos divinas cada hogar, Señor, cada familia, cada hermano, hermana, Señor de gloria. Que tengas misericordia de nosotros y nos sigas bendiciendo, Señor de gloria. Obra en toda necesidad, familiar, personal, de trabajo, de salud. Dios mío, fluye en favor de tu pueblo, Señor de gloria. Tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor de gloria.
Danos de esa comida, Señor. Danos de ese alimento que resalta para vida eterna, Señor de gloria. En el nombre de Jesús, ten misericordia de los hermanos y hermanas que están, Señor, padeciendo algún tipo de enfermedad, Señor de gloria, o de la pandemia que azota al mundo entero, Señor de gloria. Ora poderosamente que tu poder y tu virtud, Señor, toquen los cuerpos, Señor de gloria. En el nombre de Cristo, llega, Señor, donde está el enfermo, la enferma, postrado o postrada, en su casa, en un hospital, en la cárcel, en cualquier lugar geográfico, Dios mío. Llega, Señor de gloria. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia de nosotros. Danos vida en abundancia, Señor de gloria, para seguir sirviéndote, Señor del cielo. En el nombre poderoso de Jesucristo, queremos igualmente, Señor, pedir por nuestros gobernantes. Bendícelos, Padre de gloria. Dales sabiduría para que puedan gobernar bien, Señor del cielo. Pedimos por nuestro aún presidente, Dios mío, para que le bendigas, que le guardes, Señor de gloria, que le des fuerza, Señor, que pueda terminar, Señor, su mandato en paz. En tus manos de amor encomendamos esta nación, Señor del cielo. Esta gran nación que es de mucha bendición para muchos pueblos y naciones. Ora, Señor, que pueda seguir estando en tus manos divinas, Señor del cielo. Por amor de ti mismo, por amor de tu pueblo, Señor de gloria. Ora, Señor del cielo, que este proceso de elecciones, Señor, llegue a buen término, Señor de gloria. Que no vayan a haber más vidas sacrificadas. Porque, Señor del cielo, sabemos que pase lo que pase, todo está en control tuyo, Señor de gloria. Y tú tienes un plan para este mundo, para la iglesia, para Israel. Y ese plan, Señor, nadie lo puede estorbar. Por lo tanto, creemos firmemente que todo lo que acontece debajo del sol está bajo tu control, Señor de gloria. Pedimos por todos los que laboran en el campo médico, Señor. Bendice, Señor, a estos hombres y mujeres que, Señor, heroicamente han, Señor, servido a la patria, han salvaguardado la vida de muchos, arriesgando la suya propia, Señor. En el nombre de Jesús, recompénsales tú, Señor de gloria, en el nombre de Cristo. Pedimos por los más de 12 millones de personas que necesitan arreglar su situación migratoria, Señor. Bendícelos. Permite que una enmienda migratoria sea aprobada, Señor de gloria. Para que así, Señor, tu pueblo, tu iglesia, pueda vivir mejor, Señor de gloria. Por los jóvenes soñadores pedimos, Señor, también, para que a este grupo de hombres y mujeres también se les extienda, Señor, un permiso para que puedan, Señor, estar legalmente en este país. Pedimos igualmente por nuestros países de origen, Señor, empobrecidos por la violencia, por el narcotráfico, por la avaricia, por el robo. Dios mío, obra, Señor de gloria. Ayuda a nuestras naciones, Señor del cielo.
que otras naciones generosas puedan ayudarnos para que se implementen programas de ayudas y así los más necesitados reciban, Señor, apoyo. Por nuestros presidentes pedimos, bendícelos, guárdalos, Padre de gloria. Los que lo hacen bien, Señor, bendícelos. Y los que no, Señor de gloria, dales sabiduría para hacerlo, Señor. También suplicamos liberación para aquellas naciones que están sometidas a esclavitud, Señor de gloria, por regímenes ateos, disfrazados de políticos. Señor, organizaciones criminales, narcotraficantes, que roban, que destruyen, Señor, estas naciones. Dios mío, el diablo quiere matar, robar y destruir, Señor. Y lo hace disfrazando a sus ministros de políticos, levantando organizaciones criminales para destruir, Señor, las naciones, para detener el avance de tu obra, Señor, para detener, Señor, el anuncio del evangelio en estas naciones, Señor de gloria. Levanta naciones poderosas para que los liberen, Señor de gloria. Obra en Nicaragua, Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia y otras tantas naciones, Señor, amenazadas por este cáncer diabólico del ateísmo, disfrazado de socialismo, de comunismo, de partidos políticos y estas organizaciones criminales, Dios mío, que no les importa la vida de su prójimo. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahora imploramos tu favor para que en la lectura de tu divina palabra, Señor, seamos todavía instruidos, exhortados, Señor, que tu palabra nos llegue a tiempo y fuera de tiempo, nos ilumine el entendimiento para que podamos comprender cuál es tu voluntad, Señor, soberana y perfecta, que seamos niños obedientes, hijos obedientes, para que, Señor del cielo, estemos preparados, aptos para toda buena obra. Añade a tu pueblo, Señor, los que tú has predestinado para vida eterna. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos entonces, hermano y hermana, a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, vamos a leer. Del Evangelio según San Juan leemos el capítulo número 4, una porción muy conocida. Y leemos entonces el versículo 21, que nos dice de la manera siguiente. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Bendito sea Dios. Hasta ahí dejamos la porción, hermano y hermana. Como lo dije, hemos leído una porción muy conocida que nos representa a aquel grupo de hombres y mujeres que tenían un pensamiento acerca de Dios errado. Gente que tiene conocimiento de historia religiosa o que pertenecen a un grupo especial, como lo creían los judíos o como lo creían los samaritanos, y que por ello piensan que son merecedores de la salvación, merecedores de llamarse hijos de Dios. Sin embargo, este mismo evangelio en su capítulo número 1 nos enseña que todo aquel que es nacido de Dios o que es predestinado por Dios es alguien a quien Dios ha engendrado, y no una religión, no un conocimiento religioso, no un pensamiento de doctrina, hermano. Por eso es importante, hermano, hablar de ello. Porque si leemos durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de los religiosos lo que querían eran señales, y las hacía el Señor. Pero cuando hacía señales o les daba señales, no le creían. No le creían. Y ellos en alguna ocasión le dijeron: bueno, ¿hasta cuándo nos turbarás? Dinos ya de una vez, ¿quién eres tú? Y él le decía: ya se los dije, pero ustedes no me quieren creer. Ya se los dije. Si no me creen a mis palabras, entonces crean a los hechos, a los milagros que han visto. Y a pesar de todo eso, hermano, dice que no creían en él. No creían en él. Seguían de incrédulos. Pero por la razón de que no eran escogidos de Dios. No eran escogidos de Dios. Fíjense que hay una porción maravillosa en San Juan 17, donde en su oración a Dios, al Padre, nuestro Señor Jesucristo le dice esto: Padre, de todos los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. De todos los que me diste. Entonces, hermano, Dios es firme en su palabra. Dios es firme. Tal vez no puede haber mucho tiempo para que pudiésemos hablar
de lo dividida que estaba la iglesia primitiva. Porque se lee, ¿verdad? Y todos eran de un solo corazón, comían con alegría y sencillez de corazón, y vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles, y lo repartían a cada uno. O sea, eso es hermoso escucharlo. Pero la realidad es que, hermano, de los mismos discípulos o apóstoles del Señor, y en el caso de los que en su tiempo, hermano, también fueron levantados, como el apóstol Pablo, y otros que se mencionan en el libro de los Hechos y en las epístolas del apóstol Pablo. Pero en realidad, hermano, habían diferentes corrientes de doctrina. Recuérdense que en Jerusalén, ahí, hermano, imperaba el judaísmo. O sea, aunque era parte del judaísmo, pero muchos judaizantes se habían convertido al cristianismo. Pero mantenían, hermano, la creencia de que para ser salvos había que guardarse de ahogado, de fornicación, de los sacrificados a los ídolos. Entonces, de la circuncisión aún entonces. Entonces, aunque creían en el Evangelio, no creían completamente en un Evangelio de la gracia. No creían en un Evangelio de la gracia. Y esa era la confrontación que tenían. Por eso es que apresan al apóstol Pablo cuando llega a Jerusalén. Porque ellos decían, este es el hombre que anda enseñando cosas contrarias contra la ley de Moisés. Pero Jacobo, el hermano del Señor, se lo dice, mira, hermano, aquí hay muchos judíos que han creído. Pero ellos son celosos de la ley. Y ha llegado la noticia que tú enseñas cosas contra Moisés. Y es cuando el apóstol Pablo hasta ofrece sacrificios, votos, entra al templo para raparse la cabeza. Pero si usted lee las epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo en Gálatas, él lo dice en el capítulo 1. Él dice, hermanos, si alguno os enseñare diferente evangelio del que os hemos predicado, el tal sea maldito de Dios. Aun si nosotros, dice, o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente, sea maldito de Dios. ¿Y qué es lo que enseñaba Pablo? Pablo enseñaba que el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, no necesitaba guardar ritos de la ley. Que el hombre iba a ser salvo por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Entonces Santiago, que era el que lideraba, uno de los que lideraban la iglesia en Jerusalén, pues a eso se refiere el apóstol Pablo cuando decía que si alguno enseñaba un evangelio diferente, fuera maldito de Dios. Entonces usted ve cómo entonces estaba dividida la iglesia por diferentes enseñanzas. Ahora, si leemos este evangelio de San Juan y las epístolas de San Juan apóstol, todavía San Juan apóstol era más liberal, hermano, en cuanto al pensamiento de la salvación por fe. Era mucho más liberal. O sea, decía, bueno, y por eso, hermano, el evangelio, usted ve los evangelios, ¿verdad? Pero usted ve cómo el apóstol Juan, escribiendo, hermano, las palabras del Señor, las enseñanzas del Señor, se enfoca exactamente en eso. En que aquel que en él cree
tiene vida eterna. Y se acabó. Ahora, hay en estos tiempos modernos el mismo tipo, hermano, de división. Donde uno dice, bueno, si va a ser salvo, tiene que guardar el sábado. Tiene que circuncidarse. No tiene que comer animales inmundos. Si quiere ser salvo. Luego aparecen los herejes, solo Jesús dice, no. Si quiere ser salvo, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Si no, no va a ser salvo. Luego aparecen los apóstoles y profetas, hermano, diciendo esto y esto. Si no, no va a ser salvo. Y entonces poniendo mandamientos, cárgalas a los hombres que no las pueden llevar, y que ellos les decía, ni con un dedo quieren llevarlas. Hipócritas, decía el Señor. Sepulcros blanqueados. Entonces, como le decía, hermano, hay gente con diferentes pensamientos. Y algunos con pensamientos sinceramente errados. Porque yo estoy seguro que Santiago era sincero con Dios. Pero acuérdense que hay una gran diferencia. Que el evangelio que el apóstol Pablo predicaba, lo recibió por revelación, él mismo lo dijo, de Jesucristo. Él no se lo inventó. Él no se lo inventó. No se lo inventó. Entonces es importante eso, porque el Señor se encontró con esos tipos de gente. Con los que decían, bueno, 6 días hay en los que pueden venir para ser sanados. Pero el sábado, ese día no vengan, porque ese día es día de reposo. Y el Señor decía, momento, hipócrita, le decía. ¿Acaso tú, si tu asno se cae en un hoyo, aunque sea sábado, no lo vas a sacar del hoyo? Ahora, ¿cuánto más no vale una vida que un asno, un burro? ¿Cuánto más no vale? Ahora se encuentra con una mujer que peleaba, hermano, el ser hija de Dios. Conocía, como ya le dije, hermano, historia bíblica, religiosa. Conocía la historia de su nación, las promesas que Dios hizo a los israelitas. Y por eso ella pensaba de que ella era parte de ese grupo selecto, a los cuales iba a venir el Mesías para declararle todas las cosas. Pero estaba llena de pecado. Llena de pecado. Eso es lo que enseña la religión falsa. Porque mire, la salvación es por fe. Eso no lo negamos, es por gracia. No hay obra que se pueda hacer para ser salvo. Eso lo sabemos claramente. No hay obra. Pero el mismo Señor Jesucristo, Él demandó y Él dijo, el árbol se conoce por su fruto. Por su fruto. Por eso se conoce un árbol. Entonces, si el cristiano, el nacido de nuevo, es realmente un hombre, una mujer
nacido o nacida de nuevo, tiene que dar frutos de cristiano. Y los frutos del cristiano, hermano, o la vida cristiana, la vida que Dios quiere que los cristianos vivamos, está enseñada aquí, hermano, en la palabra de Dios. No son obras que hay que hacer para ser salvos, sino que son buenas obras que Dios creó para que anduviésemos en ellas, como hijos de Dios, como hijos de luz. Por eso es que a la mujer, cuando ella reclama ser una de las herederas de ese pozo donde iba a recoger agua, donde ella reclamaba que estaban esperando al Mesías para que les declarara todas las cosas, pero no tenía temor de que ya iba con el sexto marido y cómo le iba a encontrar el Señor cuando viniera. Entonces, hermano, como alguien lo dijo, la religión, el que se vuelve religioso, es como que ha fumado opio. O sea, esta hierba, hermano, que se fumaba, era como, más o menos como la marihuana que entontecía a las personas. Entonces, por eso alguien dijo, la religión es como el opio, embrutece a las personas. Ya no las hace racionar, pensar correctamente. Ya no piensan correctamente. Porque ya, hermano, la religión, la religiosidad los carcomió. Los carcomió la religiosidad. Y entonces ahora han creído en un evangelio de pecado, donde, bueno, si yo creo en Dios, eso basta, puedo vivir en pecado y yo soy salvo. Entonces, por eso es que el Señor les respondió cuando ella estaba reclamando eso, en el versículo que leímos, versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea que hay gente que adora lo que no sabe. ¿Se recuerda usted cómo el Señor, hermano, reprendía a los religiosos? O sea, a los líderes religiosos. No eran simplemente religiosos, eran líderes religiosos. Los judaizantes, los herodianos, los fariseos, los saduceos, todos, hermanos, la mayoría eran líderes que se le acercaban al Señor y le cuestionaban y le hacían preguntas para tentarle, para acusarle, para matarle. Pero el Señor en ocasiones decía, erráis mucho, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Fíjese lo que le decía. Erráis mucho, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y eso es lo que sucede. Usted oiga hablar de religiosidad o de religión a una persona que no ha leído la Biblia. Hermano, ¿cómo erran en sus conceptos? ¿Cómo erran en sus creencias? A leguas se mira que no han leído la palabra, que la ignoran. Por eso el Señor les decía, ¿no habéis leído en tal o cual porción? ¿No habéis leído qué hizo tal o cual personaje? Les preguntaba si no habían leído, porque se miraba claramente que no habían leído esas porciones. Entonces la gente religiosa, la mayoría de la gente religiosa, no lee la palabra.
no la escudriña. Y por eso son engañados y creen en cosas religiosas, en mitos, en falsedades que la palabra de Dios no sostiene. Entonces por eso él le dice a la mujer, versículo 23, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Mujer, le dice, la hora viene, pero le da una buena noticia, porque le dice, la hora es. O sea, le dice que Dios anda buscando adoradores. Si usted lee, hermano, desde el capítulo, del versículo 1, del capítulo 4, usted puede, hermano, ver cómo el Señor dice, aquí este libro sagrado, que le era necesario pasar por aquella área de Samaria. Muchos predicadores han dicho esto, yo los he oído. Y dicen, el Señor necesariamente porque no había otro camino tuvo que pasar por Samaria. Esa es mentira. Porque si usted ve un mapa geográfico de los tiempos de Israel, usted va a ver que la gran vuelta que fue a dar el Señor, y usted va a ver como si habían otros caminos más rápidos para llevarlo a donde él quería ir. Pero ¿por qué dice que le era necesario pasar por Samaria? Por lo que le está diciendo la mujer. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a pesar que el Señor era judío, no era samaritano, tuvo compasión de los samaritanos. Por eso era necesario que fuera ahí. Porque él sabía que ahí en Samaria iba a encontrar adoradores de Dios que le adoraran en espíritu y en verdad, empezando por la mujer samaritana. O sea que la cambió, la hizo nueva criatura. Es lindo, hermano, ver cómo Dios, cuando tiene misericordia de alguien, por muy errado o errada que esté la persona, Dios lo cambia, lo transforma y, hermano, y lo convierte en verdadero hijo de Dios. Verdadero hijo de Dios. Dios se encontró con otro personaje. Voy a tratar de ir rápido. Aquí en el capítulo 3 de San Juan usted lo encuentra. Su nombre es Nicodemo. La mujer, vamos a decirlo, bueno, la mujer era simplemente una samaritana pecadora religiosa perdida. Vale, digamos que era eso. Pero ¿y Nicodemo? Por el título, hermano, la mención que se hace de Nicodemo, Nicodemo tuvo que haber sido por lo menos miembro del concilio de los fariseos. Porque dice que era un grande, un maestro en Israel. Pero ¿quién era Nicodemo? A pesar, bueno, los que tenían cargos religiosos, ellos tenían gran conocimiento de la ley. Tenían gran conocimiento. Y Nicodemo escuchó de los milagros, de lo que el Señor hacía. Pero Nicodemo pensaba que él era hijo de Dios. Porque ¿a qué llegó Nicodemo cuando llegó al Señor Jesús? No le llegó a preguntar al Señor, sálvame por favor porque estoy perdido. Dios mío, dime qué debo de hacer para ser salvo. No,
Él no llegó a preguntarle qué debía hacer para ser salvo o decirle, Señor, ten misericordia de mí, que estoy perdido. Usted lee, él no fue a preguntarle nada. Él simplemente fue, hermano, como a darle un visto bueno al Señor de que lo que hacía era bueno y que lo reconocía como alguien enviado de Dios. Y a pesar de que Nicodemo conocía verdades y las creía, verdades divinas, el Señor le dice claramente que él no era salvo. Por lo mismo, hermano, como le digo, porque hay gente que porque cree que estudia en un colegio, hermano, cristiano, hermano, teología, hermano, creen que por conocer ya van a ser salvos, como lo pensaba Nicodemo. Pero hay gente que lee muchos libros y estudia cualquier otra cosa, menos la palabra de Dios. Menos la palabra de Dios. Y entonces por eso cuando Nicodemo llega, le llega diciendo verdades. Pero él creyó que el Señor le iba a decir, oh, qué bien, hermano Nicodemo, qué bien, me encanta, usted es hijo de Dios. El Señor no le dice eso. Cuando le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios. Eso era cierto. Sabemos que has venido de Dios. Que nadie puede hacer milagros si Dios no está con él. Eso era cierto. Sabemos que enseñas. Claro, él era maestro, el Señor lo dijo. Y lo va a decir ahí, lo dice. Si ustedes me dicen maestro, dicen bien porque lo soy. O sea, Nicodemo creía todas esas cosas. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? El Señor le dijo, sabes mucho. Se ve que has estudiado. Se ve que lees las escrituras. No, le dijo, créeme, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede. Y entonces le dice Nicodemo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso, o cómo es que el hombre puede hacerse de nuevo pequeñito y entrar otra vez en el vientre de su madre? ¿Cómo es eso? Por eso le digo que el Señor le dijo, ¿ves? Eres maestro de Israel y no sabes esto. Lo que significa nacer de nuevo. Y le explica, ¿verdad? Le explica la misteriosa obra de Dios en el corazón de los hombres. Se lo explica. Pero si usted ve, ¿no? Así hay gente, unos buscando señales, milagros, comida, otros creyendo que porque saben, porque han leído, porque han estudiado, creen que ya son dignos del paraíso, de la vida eterna, de los galardones y las coronas de Dios. Por eso le dice a la mujer, versículo 24, mujer, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. Todo eso, hermano, es secundario. El guardar esto, no comas esto, no manejes, no comes, no gustes. Eso es ya, hermano, para los que han nacido de nuevo. A los que, hermano, el Espíritu guía para llevarnos a una vida santa, agradable a Dios. Entonces, por eso usted ve, hermano, que en las epístolas de San Juan, ahí no se oyen, hermano, ordenanzas secundarias, vamos a decir.
Pero lea las epístolas del apóstol Pablo. Él dice cómo tiene que vivir el marido con la mujer con el marido, los padres con los hijos con los padres, el esposo con la esposa, el esclavo con su amo, el amo con su esclavo. Todo, hermano, todo. Porque eso es lo que, hermano, demanda la vida cristiana. Una vida agradable a Dios. Eso es lo que demanda la vida cristiana. Aquí no se trata de, hermano, si usted porque no sabe, yo tengo 50 años de ser cristiano. 50 años y todavía no sabe la Biblia. Todavía se le nota a millas de distancia que no la lee. Se le nota que no la lee. Por eso es que, hermano, el Señor se los decía. Escudriñen las Escrituras. Escudriñenlas y van a ver. Ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Escudriñenlas y van a ver. Escudriñenlas. Cuando Él les hablaba de su eternidad, decía, ¿estás loco? ¿Cómo? No tiene ni 50 años. Y dices que has visto a Abraham, que Abraham te vio. Estás loco. No le creían. Por eso le decía, escudriñen. Escudriñen. Ellas dan testimonio de mí. Escudriñen. Entonces, por eso cuando se encuentra, o hay veces encontramos, hermanos, en las diferentes epístolas como Santiago, ya la comparamos con una epístola de San Pablo como Romanos, vemos, hermano, cómo hay esa diferencia. Donde uno habla de la salvación por fe y por gracia, y el otro habla y dice, no, la fe debe ir acompañada con las obras. Pero al final, lo que prevalece es la obra de Dios. Es a aquellos a quienes Dios o en quien Dios ha hecho la obra. Ha hecho la obra. El cristiano y la cristiana no tienen necesidad. Bueno, tienen necesidad en cierta manera porque para eso Dios dejó los ministerios y los ministros. Pero el cristiano que lee y la cristiana que lee, a esa no hay necesidad, a ese no hay necesidad de decirle, mire, compórtese así en su casa. Mire, sea así con su esposa. Hermana, sea así con su marido. Mire, no hay necesidad de decirle porque ahí está en la palabra. Y el nacido de nuevo sabe que la palabra está ahí para obedecerla. Y como dice la palabra de Dios, es como un espejo que cuando la leemos nos estamos viendo a nosotros mismos. Y Dios nos está hablando, estás feo, estás chorreado, tienes un granito en la cara, tienes un moco en la nariz, tienes ahí algo sucio. Nos dice, la palabra nos dice. Pero el que no la lee, ¿usted no ha visto una persona que después de bañarse no se va a ver en un espejo para peinarse, para arreglarse? ¿Usted no ha visto? Sí, eso es lo que hace la persona. Nos bañamos y después de bañarnos, ahí vamos al espejo a peinarnos, a arreglarnos. ¿Por qué? Porque queremos andar presentables. Pues lo mismo es la palabra. No puede ser que nos levantemos y no podamos entonces ver cómo andamos espiritualmente, cuando la palabra de Dios ahí está dispuesta para hablarnos. Pues que dice, mujer, mira, Dios es espíritu, mujer. Y Dios
anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que decía. Dios no quiere adoradores en la carne. Dios no quiere, hermanos, seguidores religiosos. O como dice el apóstol Pablo hablando de Pedro, del apóstol Pedro, hipócritas. Hipócritas. Así le dice a Pedro, el apóstol Pablo, al apóstol Pedro le dice así. Hasta Bernabé me arrastraron en la hipocresía de ellos, decía. Porque Pablo era de la línea que pensaba que se podía convivir tanto con los cristianos judaizantes como los cristianos en la gracia. Entonces decía, mire, cuando estén con los cristianos judaizantes, háganse como cristianos judaizantes. Cuando estén con los cristianos de la gracia, háganse como cristianos de la gracia. Entonces Pablo, hermano, era como el camaleón, ¿verdad? Cuando estaban venían los de la circuncisión, entonces se hacía de lado de la circuncisión. Cuando se iban los de la circuncisión, entonces se hacía de lado de los hermanos de la gracia. Por eso es que Pablo dice, lo reprendí cara a cara, fuertemente. Porque era de condenar, dice. Porque era de condenar. Entonces, imagínense para el apóstol Pablo, lo que Pedro hacía, dice, era digno de condenar. Porque no podemos nosotros tener dos pensamientos, ¿no? Bueno, yo cuando estoy con los católicos, yo adoro las imágenes, porque es lo mismo, al mismo Dios adoramos. Bueno, yo cuando voy con los adventistas, yo guardo el sábado, porque todos es lo mismo, al mismo Dios adoramos. Yo cuando voy con los testigos de Jehová, pues yo igualmente, yo no creo en el infierno, no creo en el paraíso, y no creo que Cristo fue Dios, porque de todos modos vamos al cielo. Momento. No es así. No es así. No hay 2, 3, 4 evangelios. No lo hay. Pablo dice, hay un solo evangelio. Eso dice el apóstol Pablo. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay 6, no hay 10. Hay un solo evangelio. Por eso es que la gente cae en confusión y dice, bueno, entonces, ¿quién tiene la verdad? Ustedes los evangélicos dicen que ustedes tienen la verdad. Los católicos dicen que ellos tienen la verdad. Los testigos contra Jehová dicen que ellos tienen la verdad. Los mormones dicen que ellos tienen la verdad. Los budistas y tanta, hermano, corriente religiosa, filosófica, reclaman tener la verdad. Pero el evangelio, como el Señor se lo dijo, mira mujer, nosotros adoramos lo que sabemos, lo que hemos visto. Ustedes adoran lo que no saben, adoran lo que han visto de sus padres. Entonces por eso es que le dice, mira, Dios anda buscando verdaderos adoradores, no gente que ande jugando a la religión, gente que dice creer en Dios, pero andan practicando pecados groseros. Groseros. Dios no quiere ese tipo de gente. Dios anda buscando verdaderos adoradores. Y aquí los hay. Entonces ya cuando vamos a comenzar, bueno, Señor, nosotros tenemos a alguien que va a venir y nos va a decir la verdad. Ese es el Mesías. Le dijo el Señor. El que habla contigo es... ¿Qué? El que habla contigo es... No, usted conoce la historia. La mujer, Dios la convierte, la salva.
Y ella, hermano, deja el cántaro, no es que se le olvidó, lo dejó. Y dijo, agüita, pocito, esperen, pero ahorita hay algo más importante que hacer. Hay una comida más importante que tengo que compartir con mis hermanos. Y fue a la ciudad a decirles, ¡ay, ay, oigan! Vengan conmigo. Me he encontrado con alguien que me ha dicho la verdad. Me ha contado todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y salieron, hermano. Y se quedó ahí con ellos. Y se convirtieron. Y creyeron al Señor. Mire qué lindo. Qué lindo, hermano. Por eso nuestra oración debe de ser, hermano, constante. Por nuestros pueblos, por nuestros familiares, por nuestras amistades. Porque pueden parecer muy duros, muy religiosos. Pero cuando Dios, hermano, tiene en la mira a alguien para salvarlo, a Dios nadie le va a estorbar ese propósito. Dios lo va a lograr. Dios lo va a lograr. Así es que usted, ¿qué es usted? ¿Qué somos nosotros? ¿Conocedores de las Escrituras solamente? ¿Y andamos haciendo cosas indebidas? ¿O somos verdaderos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad? ¿Somos de eso? ¿Que somos capaces de dejar el carro, de dejar el trabajo para ir y contarle al mundo de Jesús? ¿O simplemente pretendemos seguirlo para que nos dé de comer? ¿Para envolvernos en un manto de religiosidad y así poder mentir y robar y estafar? ¿Para eso? Porque hay gente, hermano, que cuando dice, soy cristiano, oh, qué respeto, mi respeto para los cristianos. Porque el que no ha leído la Biblia cree que los testigos de Jehová son cristianos. Eso no son nada. Eso son una secta religiosa. Pero porque no conocen la palabra, por eso creen que son iglesias y que son hijos de Dios. No es así. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo el Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el tipo de cristianismo que usted y yo practicamos, vivimos? ¿De fachada? ¿De mascarita? En la iglesia nos ponemos la máscara de cristianos y salimos de la iglesia y nos ponemos la de diablo. O tenemos solo una cara, la de cristianos. Con esta boca bendecimos a Dios en la iglesia y con esta boca maldecimos al hombre que está hecho a imagen de Dios. No puede ser, dice Dios. De una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. O es agua amarga, fuente amarga, o es fuente de agua dulce. No podemos servir a Dios y al diablo. A Dios y a las riquezas no podemos servirle. O amamos a uno y despreciamos a otro. Pero no podemos servir a dos señores, dijo el Señor Jesús. ¿Cuál es su Señor? ¿A cuál Señor le sirve usted? ¿Al Señor del cielo? ¿O al Señor diablo? ¿A quién le servimos? Usted es el que lo sabe, yo soy el que lo sé. No nos podemos engañar. ¿A quién le servimos? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos infinitas gracias por hablarnos a través de tu palabra, Dios mío. De la verdad, Señor, de que te hemos de adorar
en espíritu y en verdad. Que Dios mío, para ser adoradores en espíritu y en verdad, tenemos que escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Padre de gloria, a no ser cristianos de fachada simplemente, sino que te adoremos en espíritu y en verdad. Gracias, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos a ir finalizando, hermanos. Solo queremos invitarle para el día de mañana. Recuerde, desde el local de la iglesia vamos a estar saliendo, primeramente Dios, más o menos como a las 8. Vamos a estar saliendo en vivo, así que usted puede estar pendiente. También queremos invitarle, hermano, hermana, si usted recibe bendición material de alguna fuente material y usted es cristiano, cristiana, pertenece a una congregación, le invitamos y le motivamos, hermano, a guardar sus ofrendas y diezmos. Y si está yendo a su iglesia, por supuesto, pues délos allá, ¿verdad? Usted no deje de darlos. Pero si por alguna razón en su iglesia no se están congregando, guarde esas ofrendas y diezmos. Y cuando llegue la ocasión, hermano, hermana, llévelos, envíelos, pero no se quede con ellos, hermano. Son del Señor. Tenemos que seguir apoyando la obra de Dios y a esos siervos fieles. Igualmente el domingo les esperamos. Desde el local de la iglesia estaremos transmitiendo en vivo si Dios quiere. Será hasta entonces, si el Señor no ha venido. Dios los bendiga a todos.